Por favor, acompáñenme a la carta a los Hebreos, capítulo 4, versículos 11 al 13. Carta a los Hebreos, capítulo 4, versículos 11 al 13. El tema del que vamos a hablar en esta tarde es desnudados por su palabra. El texto dice de la siguiente manera: procuremos pues entrar en aquel reposo para que ninguno caiga en el mismo ejemplo de desobediencia, porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta dividir el alma y el espíritu, y hasta las coyunturas y los tuétanos, y es capaz de discernir los pensamientos y las intenciones del corazón. Y no hay criatura escondida en su presencia, antes bien todas las cosas están desnudas y expuestas a los ojos de aquel a quien tenemos que presentar cuenta. Bien, el apóstol, el escritor de la carta a los Hebreos, ha escrito al pueblo, a la iglesia hebrea, acerca de lo fácil que es apartarnos del Señor, apartarnos de la verdad y caer en el pecado, en la desobediencia, en la incredulidad. Y hermanos, estos versículos que vamos a ver van a mostrarnos cómo el Señor en su gracia, en su misericordia, nos expone al pecado que muchas veces tratamos de ocultar en nuestra propia vida, para que nosotros podamos disfrutar de la presencia de Dios o del reposo al que hemos sido llamados. Vamos a ir viendo este tema en dos partes importantes. La primera es una exhortación y la segunda es una advertencia. Tenemos el texto. El domingo pasado hablamos acerca del reposo como una referencia al antiguo pacto, como una referencia al nuevo pacto. El reposo es entonces el llamado a disfrutar de la presencia de Dios en medio de nosotros, a disfrutar de Dios en nosotros por la fe en Jesucristo. Entramos a ese reposo creyendo en Él, pero también en esta etapa del nuevo pacto podemos quedar lejos de ese reposo si no creemos en lo que el Señor nos ha hablado. La admonestación, la advertencia que se le da a la iglesia del primer siglo sigue siendo tan importante para nosotros, los creyentes del siglo XXI. Quisiera que viéramos pues este primer punto, la exhortación que el escritor de la carta nos da en el verso 11. Procuremos pues entrar en aquel reposo para que ninguno caiga en el mismo ejemplo de desobediencia. Y me parece, hermanos, que aquí tenemos la clave de la vida cristiana. La clave de la vida cristiana es precisamente esta palabra, procurar. Aquí está la clave de la vida cristiana: esfuerzo. La palabra procuremos, y aparece la palabra en griego, espudazo. La palabra procuremos significa estar ansioso con la implicación de buena disposición. La lucha es parte de la vida cristiana. La gracia no excluye la lucha. Y ahí tenemos esta exhortación: procuremos pues entrar en aquel reposo. Me parece que en el cristianismo del siglo XXI, una de las distorsiones del evangelio es que solemos irnos a un extremo. Si hay gracia, no debe haber esfuerzo, y si hay esfuerzo, no hay gracia. Entonces, como creyentes solemos irnos a uno de esos extremos. Tenemos iglesias que se esfuerzan mucho, pero no creen en la gracia. Y hay iglesias que creen mucho en la gracia al punto que no requieren ningún esfuerzo. Pero la vida cristiana es la aplicación de estos dos aspectos, de estas dos caras de una misma moneda. La vida cristiana es una vida de gracia, pero que requiere esfuerzo en esa gracia. Muchos creyentes viven vidas deprimidas o vidas muy por debajo de ese reposo al que hemos sido llamados, porque no han aprendido a vivir con esfuerzo la vida cristiana. La mayoría de los creyentes esperan que los problemas se resuelvan con una oración. Pastor, tengo este problema, ore por mí. Pastor, tengo esta situación, ore por mí.
Muchos creyentes esperan que sus problemas en sus diferentes áreas, en los diferentes ámbitos, se resuelvan con una simple oración, pero no quieren hacer ningún esfuerzo, no quieren caminar en esa gracia para entrar en ese reposo al que han sido llamados. Y a la mayoría de los cristianos se les ha enseñado erróneamente que sus problemas se resuelven orando. De hecho, hay un himno, hay un canto viejo que dice algo así como: si tú hablas con Dios, las cosas cambiarán orando. Cualquier necesidad, Dios la resolverá orando. Déjeme decirle que es una gran mentira. La oración es parte de la vida cristiana, es esencial en la vida cristiana, pero no oramos para resolver los problemas. Desde luego oramos para buscar la guía del Señor, pero usted puede orar todos los días, pero si no obedece la palabra de Dios, nunca va a cambiar su vida o su estilo de vida. Hay muchos creyentes que podemos reconocer su carácter de oración, hombres, mujeres que podemos llamar personas de oración, y quiero reiterarlo, la oración es parte de la vida cristiana. El problema es cuando le damos un uso equivocado. Si usted cree que las cosas cambiarán orando, entonces la obediencia no es necesaria. Lo único que necesita es orar. Pero la obediencia no es necesaria. Ahora, note usted la exhortación del escritor de la carta. En el versículo 11, el escritor de la carta, en el capítulo 3, versículo 11, escribe estas palabras: procuremos pues entrar en aquel reposo. Procuremos pues, y el contexto es a la obediencia, a creer en lo que el Señor ha hablado en su palabra. Y el contexto es la palabra de Dios que debe ser obedecida. Si las cosas se resolvieran orando, entonces el escritor de la carta nos exhortaría a la oración. Procuren pues entrar en aquel reposo a través de la oración. Oren más, dedíquense más a la oración, incluso ayunen más para que ustedes entren en aquel reposo. Pero usted no va a encontrar la oración ahí. Y no quiero que se vaya al extremo de decir entonces la oración no es necesaria, porque la oración es parte vital de la vida cristiana, pero nada se va a resolver con oración si no hay obediencia. El escritor de la carta entonces dice: procuren pues entrar, y nos muestra que el reposo, esa vida a la que hemos sido llamados, será siempre el resultado del esfuerzo que hacemos por obedecer. Y si la obediencia requiere esfuerzo, eso implica que a pesar de que somos creyentes, la obediencia no va a ser algo sencillo. Es algo que demanda un esfuerzo. No es algo que surge naturalmente. Desde luego, como creyentes, como personas que hemos sido vivificadas por el Espíritu de Dios, tenemos una disposición a la obediencia, pero la obediencia requiere de un esfuerzo. Y mire solamente en estos 4 capítulos cuántas veces se nos exhorta a la diligencia. Vamos a pasar a la siguiente diapositiva. Mire, capítulo 2, versículo 1. Sé diligente, presta mucha atención a lo que has escuchado. Así que se requiere diligencia a lo que escuchamos. Capítulo 2, versículo 1. Luego capítulo 2, versículo 3. No descuides tu gran salvación. Luego capítulo 3, versículo 1. Considera a Jesús. Capítulo 3, versículo 8. No endurezcas tu corazón. Capítulo 3, versículo 12. Cuídate del corazón incrédulo. Capítulo 3, verso 14. Exhórtense unos a otros cada día contra el engaño del pecado. Y finalmente, capítulo 4, versículo 1. Teme la incredulidad que te impedirá al descanso prometido. Note las veces que en esos 4 capítulos se nos exhorta a una acción. Escucha con atención. Considera a Jesús, observa a Jesús, no descuides tu salvación, cuida tu corazón, exhórtense mutuamente, cuídate de la incredulidad, teme a la incredulidad. Todo esto nos habla de un esfuerzo constante, cotidiano, diario. La vida cristiana no es una vida mística de personas que se encierran en sus cuartos todos los días a orar mientras esperan que a través de la oración la vida se resuelva como por arte de magia. Muchos cristianos no ven cambios en sus vidas porque simplemente no están dispuestos a luchar, a esforzarse, y muchas veces justificar
justificamos nuestra incredulidad con palabras como es que ya lo intenté todo, es que ya he hecho de todo. ¿Sabe qué? Cuando un creyente dice así para justificar el estado, la condición en la que vive, está diciendo yo soy veraz, pero Dios es mentiroso. Porque yo he hecho todo lo posible por cambiar mi situación, pero nada ha cambiado. Entonces yo soy veraz, pero Dios miente. Dios miente porque Él dijo que si haces esto, si obedeces esto o obedeces aquello, las cosas realmente van a cambiar. Pero si yo lo he hecho y no ha cambiado, entonces el mentiroso es Dios, mientras que yo soy veraz. Justificamos nuestra falta de obediencia y no nos importa muchas veces culpar a Dios de mentira. Tal vez no somos conscientes, inconscientemente culpamos a Dios de mentira mientras que nos justificamos a nosotros mismos. Pero recuerde esto, el llamado a la diligencia, tu vida cristiana requiere de esfuerzo para mantenerte firme. De lo contrario, seguirás el ejemplo de la incredulidad. Aquí está, hermanos, el secreto de la vida cristiana. El secreto de la vida cristiana no es que un hombre ungido ponga tus manos sobre ti y de repente todas las cosas cambien, que un profeta, que un evangelista internacional llegue a tu vida y ore por ti y entonces tú sientas una especie de éxtasis y tu vida cambia. El secreto de la vida cristiana, de una vida firme, de una vida constante, no está en que te metas 40 días en ayuno. Hay mucha gente que se mete 40 días en ayuno, termina su ayuno y no obedece mandatos tan claros como esposos amen a sus esposas, mujeres respeten a sus maridos, hijos obedezcan a sus padres. ¿Para qué sirvieron 40 días de ayuno si no están dispuestos a la obediencia? Absolutamente para nada. Hay personas que se ponen a orar por largas horas, se levantan de la oración y discuten en el matrimonio y dicen, pero ya echaste todo a perder, yo quería obedecer al Señor, ya estuve orando, le pedí que Él me ayudara y ahora tú me vienes con este problema e interrumpes, me frustras, me haces fracasar en mis deseos de servir a Dios. ¿No se dan cuenta que, hermanos, las cosas no van a cambiar orando? Si a usted le gusta ese cantito, si tú hablas con Dios, las cosas cambiarán orando, despídase de esa canción. No le sirve para nada. Si usted quiere que las cosas cambien, tiene que aprender a obedecer la palabra de Dios. Y bajo esta amonestación de sean diligentes, de esfuércense, de no descuiden su salvación, de consideren a Jesús, de cuiden su corazón. Todo este llamado a la diligencia hay una advertencia. Y la advertencia es oportuna porque tendemos, le repito, a justificar las circunstancias en las que nos encontramos culpando a otras personas, pero justificando nuestra propia acción o nuestra propia actitud. Observe lo que dice el versículo 12, y ahí tenemos la advertencia. En el versículo 12 dice, porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta dividir el alma y el espíritu, y hasta las coyunturas y los tuétanos, y es capaz de discernir los pensamientos y las intenciones del corazón. Ahora, nosotros estamos en este mes, se le conoce como el mes de la Biblia. Pero en el versículo 12 no se está haciendo referencia, en esta frase, porque la palabra de Dios es viva y eficaz, no se está haciendo referencia a la Biblia. ¿Quién es la palabra de Dios? Observe lo que dice el capítulo 1, versículo 2. En estos postreros días nos ha hablado a nosotros por el Hijo, a quien constituyó heredero de todas las cosas y por el cual hizo el universo. La palabra de Dios en el pensamiento del escritor a los hebreos es Jesús. Jesús es la palabra viviente, Él es el Logos encarnado, Él es la palabra viviente. Mire, porque la palabra de Dios es viva y es eficaz. El escritor de la carta dice que
esta palabra que Dios ha hablado es viviente, nos está enseñando, como usted lo acaba de ver, que toda palabra que Dios ha hablado de los profetas, como dice en Hebreos capítulo 1, versículo 1, habiendo Dios hablado en el tiempo antiguo muchas veces y de muchas maneras a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado a nosotros por el Hijo. Todo lo que Dios ha hablado sigue teniendo relevancia en estos días. Observe en el capítulo 3 cómo en el versículo 8 el escritor de la carta aplica a una situación actual para ellos una palabra que había sido hablada primero en el desierto cuando el pueblo de Israel salió de Egipto, segundo en el tiempo de David, en este llamado a la adoración: no endurezcáis vuestros corazones. Es decir, todo lo que Dios ha hablado sigue teniendo relevancia sin importar el tiempo y la época en la que se ha dicho. Desde luego, eso significa que tenemos que aprender a interpretar esa palabra, pero sigue teniendo relevancia. No importa que las circunstancias cambien, la palabra de Dios es viva. Es decir, toda promesa y toda advertencia sigue teniendo relevancia para nuestros días. La palabra de Dios es viva y es eficaz. Y el escritor de la carta define eficaz, o más bien entendemos la palabra eficaz. Describe la palabra de Dios como eficaz. Esto es llena de poder para conseguir resultados. ¿Qué significa que la palabra de Dios es eficaz? Que tiene el poder para conseguir resultados. En el libro del profeta Isaías, en el capítulo 55, en el versículo 11, encontramos esta declaración del Señor: mi palabra que sale de mi boca no volverá a mí vacía, sin cumplir lo que deseo y sin tener éxito en el asunto para el cual la envío. ¿Qué significa eficaz? Que todo lo que el Señor dice, se cumple. Si es una advertencia, se cumple. Si es una promesa, se cumple. Eso significa eficaz. Todo lo que el Señor dice, se cumple. Ahora sí, vamos a la siguiente diapositiva, a la siguiente imagen. El escritor de la carta a los Hebreos utiliza una analogía. Dice en el versículo 12, la palabra de Dios es viva y es eficaz y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta dividir el alma y el espíritu y hasta las coyunturas y los tuétanos. ¿Cuál es la analogía? La palabra de Dios es comparada con una daga o una espada corta conocida como mashaira, diferente a la espada larga llamada ronfaira. Aquí tenemos las palabras de las que les estoy hablando. El escritor usa una analogía muy conocida para los hebreos. Compara la palabra de Dios con una daga, una espada corta, conocida como mashaira, que es diferente a la espada larga que usaban los soldados también, conocida como ronfaira. Tal vez el escritor, al usar esta similitud, esta analogía, quiere dirigir la mente de sus lectores a otro acontecimiento con Josué narrado precisamente en Josué capítulo 5, versículos 2 al 8. En aquel tiempo el Señor le dijo a Josué: prepara cuchillos de pedernal y vuelve a practicar la circuncisión entre los israelitas. Así que Josué hizo los cuchillos y circuncidó a los varones israelitas en la colina de Aralot. Realizó la ceremonia porque los israelitas en el edad militar habían salido de Egipto, ya habían muerto en el desierto. Todos ellos habían sido circuncidados, pero no los que nacieron en el desierto, mientras el pueblo peregrinaba después de salir de Egipto. El Señor les había prometido a sus antepasados que les daría una tierra donde abundaba la leche y la miel, pero los israelitas que salieron de Egipto no obedecieron al Señor, y por ello Él juró que no verían esa tierra. En consecuencia, deambularon por el desierto durante 40 años, hasta que murieron todos los varones en edad militar. A los hijos de estos, a quienes Dios puso en su lugar de ellos, los circuncidó Josué.
pues no habían sido circuncidados durante el viaje. Una vez que todos fueron circuncidados, permanecieron en el campamento hasta que se recuperaron. Gracias. ¿Qué es lo que el Señor le dice a Josué? Prepara un mashaira, un cuchillo corto o una daga corta para circuncidar a los que habían nacido en el desierto y que no habían sido circuncidados, para que pudieran entrar a la tierra de la promesa y poseerla. Ahora, yo quiero que usted piense un poco en esto, porque en el libro de Deuteronomio, capítulo 30, versículo 6, y quiero que vaya allá conmigo, Deuteronomio capítulo 30, versículo 6. El Señor le dice a la nación de Israel estas palabras: el Señor tu Dios circuncidará tu corazón y el corazón de tu simiente para que ames al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, a fin de que vivas. Yo quiero que note usted la relación que existe entre la circuncisión física con el acto de la regeneración. Así como el pueblo de Israel necesitó que antes de entrar a la tierra de la promesa fuera circuncidado, en el caso de los varones fuera circuncidado el prepucio de los varones. Hay una relación con la regeneración. El Señor prometió una circuncisión del corazón, es decir, lo que Dios le estaba diciendo a Josué era: prepárate una daga corta para cortar el prepucio de los varones, y que esto hace referencia a la regeneración, el acto del Señor de quitar el pecado o el prepucio del corazón, la dureza del corazón, para que el hombre pueda amar al Señor con todo su corazón, con toda su alma, a fin de que pueda disfrutar de ese reposo. Mire, regrese conmigo teniendo esto en mente a Hebreos capítulo 3. La palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos. Así que estar expuesto a la palabra de Dios, estar expuesto al Cristo viviente, al Cristo que habita en medio de nosotros, es estar expuesto a la única persona, al único poder que puede quitar el pecado de nuestra vida, que hace que nuestro corazón se endurezca y terminemos creyendo mentiras que nos alejan del reposo, de la bendición de Dios. Observe lo que escribe el apóstol Pablo en la carta a los Romanos en el capítulo 2, versículo 29 y en Colosenses 2, 11. Romanos 2, 29. Sino que es judío el que lo es en el interior, y la circuncisión es la del corazón por el Espíritu, no por la letra, cuya aprobación no proviene de hombres, sino de Dios. ¿Qué es la circuncisión? La circuncisión es la del corazón, es decir, cuando en la regeneración se remueve el pecado que nos impide obedecer a Dios. Y eso lo encontramos también en Colosenses capítulo 2, versículo 11. Colosenses capítulo 2, versículo 11. En quien también fuisteis circuncidados con una circuncisión hecha sin mano. Observe, desvistiéndoos enteramente del cuerpo de la carne por medio de la circuncisión de Cristo. En una ocasión les decía, una de las palabras que se ha metido mucho entre nosotros, y me refiero a la corriente reformada, es que en contra de lo que la Escritura declara acerca de los creyentes, muchos dentro de nuestra corriente reformada nos siguen llamando pecadores. O sea, somos pecadores. Mientras estemos en este cuerpo somos pecadores. Sí somos creyentes, pero somos pecadores. ¿Le suena familiar? Incluso como pastores
de mucho peso, de mucha influencia, siguen diciendo eso. Somos pecadores. En la iglesia es una comunidad de pecadoras. Sí hemos sido salvos, pero somos pecadores. Y allá en el cielo vamos a estar gente salva, pero pecadora. Pero no es verdad. La Escritura afirma que todos aquellos que hemos sido llamados por la fe en Jesucristo hemos sido despojados del cuerpo de pecado, del cuerpo de la carne por medio de la circuncisión efectuada por Cristo. De hecho, en el capítulo 1 de los Colosenses, en el verso 2 dice: a los santos y fieles hermanos en Cristo que están en Colosas. Ahora, usted no va a leer algo así como a los pecadores santos que están en Colosas, como algunos pastores en la línea reformada suelen decir: somos santos pecadores. No, si eres santo no eres pecador, y si eres pecador no eres santo. Pero ese lenguaje que a veces imitamos, copiamos, abrazamos sin ni siquiera entender lo que estamos diciendo. Somos santos pecadores. Hermanos, ustedes son santos pecadores. La iglesia es la iglesia que está llena de santos pecadores. Eso me suena más bien a la expresión de Batman y Robin en los 80, ¿no? De santos pecadores, ya nos cachó el guasón. Pero no tiene que ver con la realidad del creyente. Si eres santo, ya no eres pecador. Y si eres pecador, no eres santo. Lo que sí nos enseña la palabra de Dios es que, regresando a Hebreos capítulo 3, es que el poder, la eficacia de la palabra de Dios, la eficacia de Jesús en medio de nosotros, la eficacia de lo que Dios ha hablado a su pueblo, es que penetra como la daga que cortaba el prepucio del hombre hebreo, como la daga que es capaz de entrar, dice en el versículo 12, que penetra hasta dividir el alma y el espíritu. Y lo que aquí nos está diciendo, creo que lo tenemos en la siguiente diapositiva, lo que aquí nos está diciendo el escritor no es que estamos compuestos por alma y espíritu, que somos tricótomos o dicótomos. Lo que está intentando decir el escritor es que estar expuesto a Jesús, a la palabra viviente, desnuda nuestra vida, de manera que nuestras intenciones y nuestros pensamientos quedan totalmente al descubierto delante del Señor. Observe el texto: penetra hasta dividir el alma y el espíritu y hasta las coyunturas y los tuétanos, y es capaz de discernir los pensamientos y las intenciones del corazón. Y sí quiero que leamos esta imagen que tenemos aquí. Esto es el comentario de un expositor. Y sobre este texto él dice lo siguiente: la diferencia entre las motivaciones espirituales de la intención de Dios y las motivaciones psicológicas de un deseo carnal de buscar una alternativa lógica a la fe puede ser muy difícil de discernir. Muchos cristianos rara vez se toman el tiempo para evaluar sus motivaciones de por qué están haciendo lo que están haciendo en sus vidas cristianas. Con ese fin, el Espíritu de Cristo actúa dentro de nosotros para hacer ese discernimiento y revelarnos tal que podamos elegir ser receptivos a la gracia de Dios y participar en su reposo. Permítame resumir y explicar lo que está diciendo el escritor. Si no fuera por la presencia de Dios, por la presencia de Cristo en medio de nosotros, nosotros somos muy torpes para discernir entre un deseo de la carne y un deseo del espíritu. De hecho, solemos confundirlos. Lo que el escritor está diciendo es que la presencia de Cristo en medio de nosotros desnuda nuestra vida a tal punto que nos da nos da el privilegio o nos da la capacidad de poder entender nuestras motivaciones y nuestras intenciones. ¿Han leído ustedes los primeros 3 capítulos de las epístolas, de las cartas que encontramos en Apocalipsis, dirigidas a las 7 iglesias? En cada una de ellas usted va a encontrar una expresión como esta: yo conozco tus obras.
Cuando nosotros estamos enfrentando un problema, solemos mezclar buenas intenciones con malas intenciones. ¿Recuerda usted el caso de Jonás? Lo hemos citado frecuentemente ahora que estamos estudiando la carta a los Hebreos. ¿Usted recuerda a Jonás? El Señor le dice a Jonás: ve a Nínive, porque en 40 días voy a destruir esa ciudad. En Jonás se despierta un deseo de justicia, porque Nínive ha sido una ciudad que ha azotado a su propio pueblo. Jonás ha visto a muchos de sus familiares, de sus parientes, de sus conciudadanos morir por manos de estos ninivitas. Así es que él dice: es justo lo que el Señor va a hacer. Pero cuando está ahí en Nínive y comienza a predicar el gran juicio de Dios sobre esa nación, él sale de Nínive y se queda en un monte cercano para ver la destrucción de esa ciudad. Cuando no pasa nada, hay un sentido de indignación dentro de él. Hay un enojo dentro de él. Cómo la justicia y la venganza se mezclan en un mismo corazón. Y qué difícil es darnos cuenta dónde termina el deseo de justicia y comienza el deseo de venganza. La justicia es buena y necesaria, pero la venganza es mala, es pecaminosa, es mortal. Y como, hermanos, incluso el escritor de la carta a los expatriados, Santiago, en esa carta le advierte al pueblo, a las 12 tribus de la dispersión, les dice: la ira de Dios, la ira del hombre no obra la justicia de Dios. Mire, pensemos en un ejemplo más personal. Usted es una mamá que está abrumada por los quehaceres de la casa y no puede lograr que sus hijos le obedezcan. Y pasa de un deseo correcto de obediencia a un deseo carnal de venganza, por decirlo así. Y entonces usted comienza a dar coscorrones, a gritar: ya me cansé, ya estoy harta, te estoy hablando no sé cuántas veces, no haces caso, golpea. Y después dice, después de que recupera un poco el dominio propio, usted le dice a sus hijos: pues perdóname, sí me pasé, pero te lo mereces, porque mira cuántas veces te estuve diciendo que me hicieras caso y no me hiciste caso. Y bueno, te pegué así porque ya me tenías harta, para que aprendas y para que a la otra aprendas a obedecer a la primera. Usted está mezclando un deseo justo con un deseo pecaminoso. Y eso nos sucede a los hombres también. Y qué difícil es distinguir entre un deseo, como dice en este comentario, qué difícil es distinguir entre las motivaciones espirituales de la intención de Dios, de lo que Dios espera de nosotros, y las motivaciones psicológicas de un deseo carnal, de buscar una alternativa lógica a la fe. Qué difícil es hacer esta diferencia entre motivaciones espirituales y motivaciones carnales. Y usted se va a dar cuenta lo que a todos nos ocurre. No sabemos distinguir en dónde termina ese deseo honesto, ese deseo sensato, y comienza un deseo pecaminoso. No nos damos cuenta dónde comienza y dónde termina. Y podemos hablar de muchas cosas. En el matrimonio, en la educación de nuestros hijos, en la relación entre nosotros como creyentes. Podemos hablar de muchas cosas, de lo difícil que es para nosotros distinguir dónde termina una motivación espiritual y dónde comienza una motivación carnal. De ahí la necesidad de depender
del Cristo viviente cada día de nuestra vida, como la palabra de Dios viva en medio de nosotros. Por eso es que el escritor dice que esta palabra viviente, este logos vivo, es eficaz y más cortante que toda espada de dos filos, penetra hasta dividir el alma y el espíritu y hasta las coyunturas y los tuétanos, y es capaz de discernir. Escuche usted esto, es capaz de discernir. La palabra discernir es una palabra griega que se pronuncia crino y significa evaluar, hacer un juicio. Así que este Cristo vivo es capaz, esta palabra viva, este logos viviente es capaz de hacer un juicio, de evaluar los pensamientos y las intenciones del corazón. No sé si puse la definición de pensamiento, creo que no. Ahí deja esa diapositiva, por favor. Vamos a regresar a ella. Pero el pensamiento, ¿qué pasa cuando usted piensa? ¿Sí ha intentado pensar? A ver, yo creo que la mayoría lo hacemos de esta manera, porque parece que así nos diseñó Dios. Pensamos en imágenes. Y a veces en palabras, pero generalmente en imágenes. ¿Sí? ¿O no? ¿Sí? Exactamente. Exactamente. El pensamiento es imaginación. Pensar es imaginar, es tener una imagen de algo. Observe esto, porque dice el escritor de la carta a los Hebreos, escribe este escritor que el Cristo viviente es capaz de discernir nuestras imaginaciones. Eso diría en el texto griego, es capaz de discernir nuestras imaginaciones. Y aquí es donde pasa la siguiente diapositiva. El pecado susurra a través de los deseos de la carne y las racionalizaciones de la mente. Dice que su única esperanza de felicidad futura es tener un aborto. Susurra que no tendrás ninguna oportunidad en el futuro si no haces trampa en esta prueba. Dice que no se notará ni te agradará si no te vistes provocativamente. Dice que perderá a la única persona que parece preocuparse por usted si no compromete sus estándares sexuales. Dice que no tendrá seguridad laboral si habla sobre las prácticas deshonestas en su trabajo. Dice que su vida se desperdiciará en esta relación si no logra obtener el divorcio. Dice que solo un tonto seguirá luciendo débil si no obtiene algún tipo de venganza. Con el pensamiento comenzamos a imaginar una situación. Y cuando usted ya tiene esa imagen en su mente, cuando usted ya tiene ese pensamiento, usted ya resolvió ese problema. Usted ya tiene en esa imaginación, en ese pensamiento, usted ya tiene una situación elaborada, sea buena o sea mala. Por ejemplo, si usted comienza a imaginar, ¿qué pasa si me enfermo? Y usted se comienza a imaginar, me van a llevar al hospital y me van a poner oxígeno y ahí voy a estar y nadie me va a ver y me voy a morir. Y usted ya se da cuenta cómo ya tiene esa imagen de lo que va a pasar, aunque todavía no le ha sucedido. Y usted ya piensa cómo va a pasar cada situación mientras usted esté en aquella imaginación. El apóstol, el escritor de la carta dice que el Cristo viviente es capaz de discernir nuestros pensamientos. Es decir, cuando usted está expuesto a la palabra de Dios, eso que usted está imaginando es evaluado a la luz de lo que Dios ha dicho en su palabra y queda evaluado como algo que es una mentira o como algo que usted debe creer. Si usted no aprende a llevar sus pensamientos a la luz de lo que Dios ha hablado, usted va a terminar creyendo cosas que son una mentira.
y observe el orden. Discierne los pensamientos o discierne las imaginaciones y las intenciones del corazón. Primero se hace usted una imagen de lo que puede suceder y luego su corazón desea actuar sobre lo que usted ya pensó o sobre lo que usted ya imaginó. ¿Recuerda usted la tentación de Eva? La serpiente le dice: el día que comas de este fruto, serán abiertos tus ojos y serás como Dios. Y como hay una frase en nuestro lenguaje, ya me vi, dijo Eva. Le creó una imagen. Voy a ser como los dioses. Obviamente aquí se está hablando del concilio divino. ¿Recuerda usted todo esto del concilio divino? Así que Eva dice: voy a ser como los dioses. Voy a ser uno de ellos. Ya me vi. Un pensamiento generó una acción. Discierne los pensamientos y las intenciones de tu corazón. En otras palabras, cada acción que usted realiza es un resultado de algo que ya imaginó o pensó. Y si usted no lo llevó a la luz de la palabra de Dios, usted actuó sobre la base de una mentira. Por más que se trate de convencer que lo que hizo está bien, usted actuó sobre la base de una mentira. Y usted y yo vamos a quedar expuestos delante de esta palabra. Aquí no está hablando de un juicio futuro, aquí está hablando de una realidad diaria. Y más adelante vamos a ver por qué es importante esto. Acompáñenme al libro de Apocalipsis. Y vamos a la siguiente diapositiva. El verso 13 dice que no hay criatura invisible a su vista. Observe lo que dice Apocalipsis capítulo 2, versículo 2. El Señor, hablando a la iglesia de Éfeso, le dice estas palabras: yo conozco tus obras. Capítulo 2, versículo 12 y 13. Escribe el ángel de la iglesia en Pérgamo: esto dice el que tiene la espada aguda de dos filos. Sé, conozco dónde moras. Capítulo 2, versículo 18. Escribe al ángel de la iglesia en Tiatira: esto dice el Hijo de Dios, el que tiene sus ojos como llama de fuego y sus pies semejantes al bronce bruñido. Conozco tus obras. Usted y yo tenemos un límite. Podemos juzgar las obras de una persona, pero muchas veces no conocemos sus intenciones. Si usted es un poco observador, puede aprender mucho acerca de las cosas que hace una persona, puede usted aprender mucho sobre sus intenciones, pero nunca vamos a llegar a conocer perfectamente las intenciones de una persona. El único que conoce perfectamente nuestras intenciones, nuestras motivaciones, es Jesús. Y bajo el nuevo pacto, Él habita en medio de nosotros. Es decir, cada día, todos los días, constantemente estamos expuestos a Él. Él conoce nuestras intenciones. Él sabe que cuando un esposo le dice a su esposa: ya me cansé de ti porque eres así conmigo, Dios ve más allá que esas palabras. Él sabe que esa declaración proviene de un corazón que hace mucho tiempo dejó de amar a su esposa. Dios conoce cuando una mujer le dice a su esposo: no sé por qué me casé contigo, no sé por qué sigo todavía contigo. Dios sabe, no solamente conoce las palabras, conoce la intención de ese corazón que acaba de pronunciar esas palabras. Hermanos, como alguien dijera, eso es realmente horrorizante, ¿no? Saber que alguien conoce perfectamente
No solamente tus obras, sino tus pensamientos, esos pensamientos que quisiéramos mantener ocultos, que quisiéramos que nadie conociera. El Señor dice, los conozco perfectamente, conozco tus intenciones. Sé que en tu corazón se mezcla la bondad con la maldad, se mezcla la justicia con la injusticia, y debes estar delante de mí para que sepas hacer esa diferencia entre lo justo y lo injusto de tus acciones, para que sepas discernir, para que sepas darte cuenta que todo lo que haces está mezclado con bondad y maldad. De otra forma, terminamos engañándonos. Honestamente, cuando nos encontramos en un problema, sea cual sea, de carácter en el matrimonio, en la educación de nuestros hijos, en la relación con otras personas, honestamente, ¿cuántas veces intentamos decirle a la otra persona que nosotros no somos los culpables? Todos tenemos esa propensión. Que la culpa siempre está del otro lado. ¿Se da cuenta de lo necesitados que estamos de vivir? Más bien vivimos, no sé, más bien de estar conscientes de que vivimos delante del Verbo encarnado, para que entonces seamos conscientes de esa dualidad que hay en nuestra vida, de cómo tenemos que aprender a discernir entre lo bueno y lo malo que surge dentro de nuestro corazón. Santiago capítulo 4. Carta del apóstol Santiago, capítulo 4. ¿De dónde esas guerras y de dónde esas contiendas entre ustedes? ¿No es de allí? De sus pasiones, las cuales combaten en sus miembros. Codician y no tienen, entonces asesinan. Arden de envidia y no pueden alcanzar. Luchan y pelean y no tienen lo que desean porque no piden. Piden y no reciben porque piden para malgastar en sus deleites. Almas adúlteras, ¿no saben que la amistad del mundo es enemistad para con Dios? Cualquiera que quiere ser amigo del mundo se constituye en enemigo de Dios. Ahora, para terminar esto, yo quiero que piense un momento, porque el capítulo 4 no está dirigido a los incrédulos. ¿A quién está dirigido? A los santos. Así que los santos codician, sienten envidia, arden en deseos, y a veces somos incapaces de encontrar esas pasiones dentro de nosotros. Y muchas veces nos justificamos. Es que no es que sea codicia, hermano, es que yo quiero tener más para ayudar más. Si con lo que tiene no ayuda, tampoco va a ayudar si tiene más. Es que no es que tenga yo envidia, hermano, es que a mí me molesta ver que anden presumiendo. No es envidia, hermano, es justicia. A mí me choca que la gente ande presumiendo. Tratamos de justificar nuestros deseos pecaminosos. Tratamos de justificar, de decir, no hay nada malo en mí. Lo malo está en la otra persona. Pero mire, necesitamos estar expuestos delante de Dios, delante de la palabra viva, del Verbo hecho carne, para que nosotros podamos ser conscientes de esta realidad. Y entonces sepamos que se abre una puerta para nosotros, santos, que llevan una lucha de pasiones dentro de sus propias personas. Eso nos lleva al tema de Jesús como sumo sacerdote, pero eso es algo que vamos a ver más adelante. Quiero terminar, hermanos, con esta diapositiva, con esta imagen. Vamos a creo que nos quedan varias, pero quiero que vayas aquí, sí, gracias. Quiero concluir con esto. El llamado al reposo es un mensaje que sigue siendo pertinente para todos los cristianos. En tiempos posteriores y en diversos lugares, escribe este comentarista, el orden mundial caído siempre nos presenta una forma de malestar
ya sea político, económico, religioso, interpersonal. Desde la caída del hombre en el pecado nos han lavado el cerebro con la premisa humanista de que la humanidad tiene lo necesario para resolver los problemas del mundo y crear descanso. La manera de descansar, declaran los fanáticos de la actualidad, es educarse mejor, desarrollar mejores habilidades, elegir un mejor gobierno con mejores líderes, organizarse mejor y utilizar mejor tecnología para aumentar la productividad. En un nivel más personal se busca el descanso, el fin de semana, tomando unas vacaciones en un resort o en una línea de cruceros, o aceptando un nuevo trabajo o buscando un nuevo cónyuge. Las falsas ofertas de descanso se nos presentan tal como lo fueron a los primeros destinatarios de esta carta. Siempre estamos buscando reposo. Ya me cansé de esta vida. Ya estoy harto de esta familia. Estoy harto de este trabajo. Estoy harto de esta iglesia. Estoy harto de esta política. Estoy harto de este gobierno. Incluso dentro de la iglesia cristiana, los teonomistas nos dicen, para que estemos en paz, todos tenemos que estar armados, todos que tengan un arma en su casa, porque entonces todos estaremos en paz. Los mismos religiosos nos proponen un lugar para encontrar el descanso. La agenda LGTB nos dice, para encontrar paz en nuestro mundo no debe haber no debe haber hombre y mujer, tiene que haber una libertad sexual. Entonces habrá paz, habrá armonía entre los seres humanos. Y cada quien tiene un reposo, una propuesta de reposo. Cuando lleguemos a esto, entonces vamos a descansar. Cuando llegue la 4T, México entrará en su reposo. ¿Llegó la 4T? Y creo que se refiere a 4 tortillas diarias, porque la vacuna, ¿no? Cuando llegue la vacuna, todos estaremos a salvo, libres. Llega la vacuna y pues cuídense, porque esto no para. ¿Se dan cuenta cómo el hombre nunca alcanza el reposo por sí mismo? Lo peor que podemos hacer, hermanos, es dejar que nuestras mentes corran detrás de esos pensamientos que nos dicen, ahí está el reposo. ¿Dónde está el reposo? Libérate de tu esposa y busca otra, ahí está el reposo. Libérate de tu esposo y busca otro, ahí está el reposo. Haz esto y vas a encontrar tu reposo. Y el hombre lucha por alcanzar un reposo cuando la Escritura nos dice que el reposo, el verdadero reposo, está en Jesús. En permitir que Él deje que nuestro corazón sea visto tal y como es. En que podamos enfrentar nuestros propios pecados, nuestros propios malos impulsos. Como creyentes, como santos, podamos enfrentar nuestros propios malos impulsos y acercarnos libremente a Él. Ahí está tu reposo. Vamos a concluir con una oración, hermanos. Espero que ustedes puedan encontrar su reposo en Jesús. Puedan entender que el reposo no está en un cambio de circunstancias, no está en un cambio de gobierno, está en un hombre. Y ese hombre es el Mesías, es Jesús, el que trae el reposo de Dios para todo aquel que cree en Él. Este reposo será una experiencia que usted puede tener a través de la obediencia, de la exposición a Él, a su palabra. Usted entrará a su reposo si usted aprende a obedecer su palabra.